A continuación voy a explicar lo que son las variables. Las variables es una de las cosas más básicas que hay en programación y que absolutamente todos los lenguajes de programación tienen. Normalmente, cuando vas a empezar a estudiar un lenguaje de programación concreto, los profesores empiezan diciendo: las variables en tal lenguaje de programación se definen como en PHP, las variables se definen como sea, ¿no? Pero, ¿qué es una variable? ¿Qué narices es eso para alguien que no sabe lo que es programar, que está comenzando? Bien, vale. Pues vamos a definir una variable como una caja. Simplemente una caja donde vamos a guardar información. ¿Qué información? Vamos a guardar algunos de los tipos de datos que hemos definido previamente. Es decir, vamos a poder guardar un int, un float o un string. Como por ejemplo 1, como por ejemplo 2,5 y como por ejemplo hola. Y esto se va a guardar aquí. Esto, una caja vacía donde se guarda información, es el concepto de variable. Las variables tienen un nombre, se les pone un nombre para identificarlas. Vamos a poner una analogía, que me gusta la analogía. ¿Qué sería una variable en el mundo real? ¿Vale? Una caja que tú vas a guardar en una estantería. Si tú tienes una estantería llena de cajas y no le pones una etiqueta, en programación es obligatorio ponérsela, no sabes qué es. En los lenguajes de programación es obligatorio, pero el nombre que se le pone a la variable lo eliges tú. Tú pones el nombre que tú quieres para tu variable. Entonces tú puedes poner de nombre a una variable X y a la siguiente Y y a la siguiente Z. Pero llegará un momento que cuando tú vayas a utilizar esa variable, digas qué narices es Y, qué narices es X, qué narices es Y, qué narices es Z. No vas a tener ni idea, porque vas a tener muchas variables. Entonces yo recomiendo poner nombres. Nombres descriptivos de lo que va a guardar la cajita dentro, ¿vale? Vamos a suponer que es una caja. Pero, ¿cómo se define o qué se hace con una variable? Vale, pues la variable se declara. En los lenguajes de programación se declara. ¿Cómo se declara una variable? Ok, pues para la gente que ha estudiado algo de matemáticas, esto va a ser muy sencillo. No os preocupéis, no tiene mucho que ver con las matemáticas, no vamos a hacer cálculos complejos, simplemente es por poner algo que normalmente hemos utilizado. Entonces, seguramente tú hayas utilizado en algún momento x igual a 2, y igual a 5, a 5. Ok, ¿tú qué haces? Pones una variable en matemáticas, pones un igual y le asignas un valor. Eso lo hemos hecho todos en matemáticas, en algún momento. Y si no, creerme que es así. Pues en programación es exactamente igual, simplemente que no solemos poner x y y, sino que podemos poner el nombre que nos dé la gana y que puede ser todo lo largo que nos dé la gana. Hay condiciones, no se pueden poner espacios, no vamos a poner acentos, porque luego hay problemas, ¿vale? Por convención no se ponen acentos. Y si queremos separar, por ejemplo, si vamos a poner una variable con un nombre muy largo y queremos separar lo que sería una palabra de otra, pues hay dos estilos, que es poniendo guioncitos bajos, ¿vale? Por ejemplo, área... Voy a escribirlo más grande, si no lo voy a ver. Área 1. Eso sería, por ejemplo, con un guión bajo, y así podéis separar si tenéis que poner una variable muy larga, o por ejemplo, también lo podéis hacer separando una palabra de otra, poniendo la primera con mayúscula. Por ejemplo, área, no sé escribir, círculo, ¿vale? Estos serían dos variables. ¿Y cómo se le asigna valores? Pues se le pone un igual. Y aquí vamos a poner lo que nos dé la gana. Lo que queramos, siempre que sea un tipo de dato de los que hemos dicho. Es decir, puede ser un entero, que podría ser, por ejemplo, 5, podría ser un número decimal,
por ejemplo, 6,3. O podemos poner, por ejemplo, una variable que sea título y que sea igual a, no sé, patata. Las cadenas de texto normalmente se ponen con comillas en casi todos los lenguajes de programación. Pueden ser dobles o pueden ser simples, pero normalmente se ponen con comillas, mientras que los enteros y los decimales se ponen sin ellas. Y esto sería cómo se define una variable. Cada lenguaje de programación define las variables de una manera distinta, pero para nosotros lo vamos a poner simplemente el nombre de la variable, un igual y el valor a lo que la vamos a igualar. Para hacernos una idea, es como si tú coges una caja, como hemos dicho antes, le asignas un valor, lo que tú quieras, y aquí le ponemos una etiqueta con una identificación. Esto de aquí sería el nombre, mientras que esto de aquí sería el valor. ¿Ok? Vale, perfecto. Dentro de las variables se distinguen un tipo de variables especiales que normalmente, y nosotros también lo vamos a hacer así, se van a escribir todo el nombre de la variable con mayúsculas, y son las constantes. Las constantes son muy útiles cuando queremos que no se pueda modificar el valor, porque, al igual que pasa en matemáticas, esto que nosotros hemos igualado aquí y que le hemos asignado este valor, en este caso el 5, se puede volver a asignar. Y tú puedes poner, por ejemplo, que área 1 ahora valga 7. Y eso lo puedes hacer. Incluso lo puedes poner un valor distinto poniendo 7,3. Y pasa de ser un entero a ser un flotante, a un número decimal. Y no pasa nada. Simplemente que este valor se elimina y se sustituye por este otro. Pero hay veces que queremos que eso no pueda ocurrir. Por ejemplo, imaginaros que queremos definir el número pi. Pues no queremos que sin querer cambiemos su valor, porque el número pi siempre va a tener el mismo valor. Entonces tú puedes definir un tipo de constante que nosotros lo vamos a definir con mayúsculas en este curso de programación, pero que cada lenguaje lo hace de una manera, aunque la mayoría lo hacen con mayúsculas. Y cuando nosotros hacemos esto, todo lo demás es exactamente igual, simplemente que el nombre va con mayúsculas, como podemos ver aquí, mientras que los demás siempre empiezan con minúsculas, aunque podemos tener mayúsculas en medio, pero empiezan con minúsculas, y le asignamos un valor. Este valor que asignamos aquí nunca se va a poder cambiar. Y lo hacemos a cosa hecha para que no nos equivoquemos y a lo largo de nuestro código, después, sin querer, le asignemos un valor y ese pi empieza a cambiar. Y con esto tendríamos definida lo que son las variables. Vale, vamos a poner algún ejemplo de variables. Imaginaros que vamos a coger los datos personales de alguien en algún sitio, todo muy definido. Entonces vamos a tener, por ejemplo, nombre, y esto lo vamos a igualar a un valor, que va a ser seguramente de tipo string. También podemos tener edad, que va a ser de tipo entero, seguramente. Vamos a poner aquí entre paréntesis entero, aquí vamos a poner string. Ok. Y podemos preguntar, pues no sé, imaginar que queremos ver cómo ha valorado un artículo de una página o una aplicación, lo que sea, da igual. Entonces, eso lo vamos a permitir que tenga valores entre 0 y 5, pero incluidos los decimales. Por lo tanto, lo vamos a poner como un flotante. Recordad que no se ponen acentos. La cadena de texto va con comillas y esto sería un flotante, un número decimal. Valoración. Vale, para esto se pueden utilizar variables. Imaginar que nosotros queremos guardar esto para después mostrarlo en algún sitio. Ahora mismo nos abstraemos de todo eso, pero vamos a necesitar guardar esa información.
y para eso se utilizan las variables. Ahora mismo, con el ejemplo que he puesto, vosotros podéis distinguir de manera muy sencilla qué tipo de dato es, porque evidentemente la edad no puede ser un número decimal o el nombre no puede ser un número de ningún tipo. Sin embargo, esto se complica con ciertos tipos de datos. Por ejemplo, imaginad que vamos a pedir el DNI. Vale. El DNI, por si lo estáis viendo en algún país que no es España, es el número de identificación personal que tenemos en España. Entonces, este número está compuesto por, o este valor está compuesto por números y después lleva una letra asociada al final. ¿Qué valor le ponemos a esto? ¿Guardamos simplemente los números como un número entero? Porque no va a ser un flotante. ¿O lo tenemos que guardar como un string? Esto depende de cada caso y todos tienen ventajas e inconvenientes. Como ya hemos visto, hay distintos tipos de datos y ya hemos dicho que es importante saber qué tipo de datos estamos guardando en cada variable porque tienen propiedades distintas. Vamos a aprender un poquito a utilizar variables porque guardamos su valor, ¿vale? Pero ¿y qué? ¿Qué hacemos con ese valor? Vale, pues como todos imaginaréis, los lenguajes de programación tienen funciones básicas, como si de una calculadora se tratase. Uno de los más comunes es el más. Casi todos los lenguajes de programación utilizan o tienen el símbolo más de suma. Ok. Imaginaros que queremos sumar dos variables. Y si no, ponemos x igual a 5, y igual a 7. Y ahora ponemos, por ejemplo, que z es igual a x más y. Si sustituimos los valores, tenemos 5 más 7, que sería igual a 12. Por tanto, z valdría 12. Ok, y sí, porque son números enteros. Pero imaginaros ahora que tenemos lo siguiente. No sé, ¿qué apellido? No sé, vamos a poner, por ejemplo, García. Y ahora ponemos nombre completo, como la suma de estos dos. Entonces ponemos nombre. Vamos a poner completo la primera con mayúscula porque así diferencio una palabra de otra. Igual a nombre. Perdón, de nuevo. A nombre más comilla más. Aquí hay un espacio aunque no se vea. Voy a ponerlo aquí debajo. Normalmente, en los lenguajes de programación, cuando quieres terminar una sentencia, se pone punto y coma. Esto depende del lenguaje de programación. Bueno, lo tengo heredado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se va a guardar en esta variable? ¿Qué significa sumar la variable nombre? Que hemos visto que vale Juan, que está aquí. Y apellido, que su valor es García. ¿Qué hacemos con este más? ¿Cómo se suman cadenas de texto? Por eso es importante saber qué tipo de datos tenemos guardados en esta variable. Le podríamos haber puesto aquí X y Y, pero cuando hubiésemos hecho esto, que nos hubiese quedado mucho más corto porque sería X más, comillas, comillas, aquí dejo un espacio, más Y, y encima habría entrado todo en una línea, lo hubiésemos podido sumar. Y aquí tenemos de manifiesto dos cosas. Primero, que los tipos de datos son importantes, porque aquí, al ser string, tanto nombre como apellido, nombre completo, va a ser la concatenación de estos dos strings. Mientras que si hubiesen sido números, tal y como había puesto en el ejemplo anterior, se hubiesen sumado. Y lo segundo que se pone de manifiesto es que el nombre de las variables es muy importante, porque aquí sabemos exactamente qué estamos haciendo. Estamos sumando un nombre
o estamos juntando nombre con apellido, separándolo por un espacio en blanco. Si hubiésemos puesto aquí, el resultado que hubiese salido al ordenador le da igual. Pero nosotros, cuando lo hubiésemos visto, hubiésemos dicho x más espacio más y. ¿Y qué contiene la variable x y y? ¿Qué narices tiene? Entonces, como hemos visto en este ejemplito muy sencillo, es muy importante dar valor correcto a las variables, saber qué estamos guardando, qué tipo de datos guardamos, si son un int, si son un float o si son una cadena de texto. Y ya estaría.